Hola, espero te encuentres muy bien. Hoy te voy a enseñar sobre corriente, voltaje en serie y en paralelo. Empecemos. Empecemos por la corriente. La corriente en serie, como se ve acá en un circuito en serie, va a ser la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por esta resistencia y por esta otra resistencia va a ser la misma. En cada una de sus componentes, la corriente es la misma. Ahora, la corriente en paralelo es distinta, o sea, la corriente que pasa por la fuente de voltaje es distinta a la que pasa por esta resistencia y esta a su vez es distinta que la que pasa por acá y esta a su vez también es distinta. Concluyendo, la corriente en serie es la misma en cada una de sus componentes y la corriente en paralelo es distinta. Listo, ahora vamos a hablar del voltaje. El voltaje en serie es diferente a como concluimos en la corriente. El voltaje en serie es distinto en cada una de sus componentes. O sea, si aquí tengo 10 voltios, esta resistencia me va a generar una caída de voltaje. O sea que aquí voy a tener menos voltaje. Y aquí esta resistencia también me va a generar otra caída de voltaje. O sea que voy a tener también menos voltaje. O sea, en serie el voltaje es diferente. Pero ahora en paralelo, si aquí tengo 10 voltios, aquí en esta resistencia voy a tener 10 voltios también. Aquí en esta resistencia voy a tener 10 voltios y aquí voy a tener 10 voltios. Independientemente del valor de las resistencias, este voltaje en paralelo va a ser el mismo. O sea, aquí tengo 10 voltios, aquí voy a tener también 10 voltios, 10 voltios. Ahora vamos a generalizar todo esto en unos ejemplos en el simulador de circuitos Proteus. Bien, ya estamos en la interfaz del software de Proteus. Es un simulador de circuitos que es muy bueno y es muy común para los estudiantes de ingeniería electrónica. Bien, entonces vamos a empezar por el circuito en paralelo. Empecemos. Bueno, antes de empezar a analizar, para poder escoger las componentes, pues vamos acá y aquí escribimos el nombre de lo que queramos, por ejemplo el resistor, y aquí va a aparecer. Entonces le damos a aceptar y él nos las pone acá y nosotros solamente la pasamos acá y listo. Y para la fuente entonces ponemos source DC y aquí nos va a aparecer la que elegimos, o también una fuente de corriente, o también hasta una batería puede funcionar. Pero entonces vamos a elegir esta, la que tenemos acá. Listo, ya tenemos acá nuestro circuito. Entonces vamos a empezar a mirar las corrientes y los voltajes que tiene cada uno de estos elementos. Entonces vamos a empezar por el voltaje. Entonces, para hallar el voltaje nos dirigimos aquí en Instruments y le damos acá en DC Voltmeter. Entonces solamente sería ponerlo aquí, aquí también y aquí, para poder mirar cuál es el voltaje en cada una de esas componentes. Como habíamos dicho que el voltaje en paralelo es el mismo, tendría que estarnos dando el voltaje que hay en esta fuente de voltaje, o sea 3 voltios en cada una de esas componentes. Entonces vamos a hacer esto para corroborar. Y aquí, como se puede ver, efectivamente hay 3 voltios en cada una de sus componentes, independientemente de que yo cambie el valor de las resistencias. Por ejemplo, aquí puedo poner 1 kilo ohm, por aquí puedo poner, no sé, 500 y me sigue dando 3 voltios. Ok, bueno, ahora vamos a mirar el voltaje en serie. Como habíamos dicho, el voltaje en serie es distinto en cada una de sus componentes. Entonces vamos a corroborar. Entonces, aquí tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios y aquí en esta resistencia, como pueden evidenciar acá, hay un voltaje de 0.03. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la caída de voltaje que tiene el circuito.
esta resistencia se opone al flujo de corriente y esto hace que el voltaje disminuya, haya una caída de voltaje. Entonces, aquí estamos midiendo la caída de voltaje, pero ya aquí, entre este punto y el común, estamos viendo el voltaje que hay como tal. Entonces, como se puede evidenciar acá, hay una caída de voltaje de 0.03 voltios. Y aquí ya no tenemos 10 voltios, sino 9.93 voltios. O sea, esta resistencia le quitó 0.03 voltios y aquí se ve evidenciado en 9.97 voltios. Entonces, concluimos de que el voltaje es diferente en un circuito en serie. Listo, ahora vamos a ver la corriente en paralelo. Como habíamos dicho también, la corriente en paralelo es distinta a todas las demás en cada una de sus ramas. Entonces, para medir corriente tenemos que medirla en circuito abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que conectar un punto del amperímetro y el otro punto a donde queremos que esto se mida. O sea, la corriente tiene que pasar por el amperímetro. O sea, tiene que hacer esto para poder medir la corriente. Esto también se tiene que hacer en circuitos prácticos. Hay que abrir el circuito para poder medir corriente. Entonces, como se puede ver acá, la corriente es distinta en todas ellas. Como se puede evidenciar acá. ¿Sí ves? Entonces, por esta rama de 1 kilo ohm pasa una corriente de 3 miliamperios. Y por esta de 500 pasa una corriente de 6 miliamperios. Como habíamos dicho que el voltaje en paralelo es el mismo, si yo pongo esta resistencia en 1 kilo ohm me tiene que dar el mismo valor de amperios. Vamos a corroborarlo. Esto es por ley de Ohm. En el próximo video les voy a explicar muy bien la ley de Ohm. Y aquí se puede evidenciar. Bueno, ya de paralelo vamos a pasar a serie. Ya como habíamos dicho, la corriente en serie es la misma. Bueno, aquí no nos bota nada porque tenemos que pasar, la corriente es muy pequeña, entonces tenemos que pasarlo a miliamperios. Y si no sigue botando nada, entonces se tendría que pasar a microamperios. Vamos a ver si aquí ya nos bota algo pasando esto a milis. Y tenemos una corriente igual, como se puede evidenciar acá, de 0.1 miliamperios. Bueno, espero este video haya sido de tu agrado y hayas cumplido tus expectativas. Quédate para más videos. Muchas gracias y feliz día.